Pues, si quieren, Que si va a quedar sí, grabado y lo suban, que quede bien. tú me dices. Usualmente. ¿Ya? Bueno, Espera. esta sesión del seminario que tenemos sobre ciencias sociales y sistemas complejos va a estar a cargo del doctor Faustino Sánchez, de aquí del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, que nos va a hacer una presentación de algunos conceptos fundamentales en dinámica. Quedan el uso de la palabra Faustino. Sale. Bueno, no sabía que iba a ser grabada, entonces yo creo que me debo contener mucho en lo que debo decir y cómo debo decirlo. Entonces echa la aclaración. Sale. Ok, bien, como bien dijo José, y muchas gracias por tu amable presentación. Este seminario lo hemos iniciado con la intención de hacer un acercamiento de una metodología de análisis de sistemas organizacionales desde el punto de vista yo llamaría de dinámica. En particular, la idea central es llegar a dinámica asociada a sistemas complejos, con la intención eventualmente de poder acercarnos al análisis de instituciones de educación superior, públicas. Esa es la intención. Entonces, en las pláticas que nos ha presentado Pablo y sus colegas, con mucha frecuencia hacen uso de términos cuyo origen se remonta efectivamente a sistemas dinámicos en un aspecto y en otros a sistemas complejos. Sin embargo, yo creo que con la intención de tener un lenguaje común y que de verdad estemos usando los mismos conceptos, eso sería lo óptimo, de que garanticemos de que el concepto que se usa en cuestiones organizacionales sea el que corresponde en sistemas dinámicos, o en caso de que no lo sea, cuáles son las adecuaciones, las adaptaciones, para de esta manera establecer nuestro puente comunicante. Entonces, pensando de esta manera, es que consideramos conveniente hacer quizá una o quizá más de una sesión en la cual nos dediquemos a conversar un poco sobre estos conceptos desde el punto de vista matemático. Y de conceptos de este tipo a los que Pablo y sus colegas se han referido con frecuencia, destaca el concepto mismo de sistema. Y el concepto mismo de sistema pues tiene a su vez varias vertientes. Todo depende exactamente qué es lo que quiera uno decir, qué es lo que quiere uno describir, qué tipo de variables, con qué tipo de variables quiere uno describir el sistema de estudio, el objeto de estudio. Entonces, como sistema, este es uno de los términos. No sé si en ese orden voy a decirlo, cito algunos con la intención así de tener cuál es la idea. Se ha hablado también de estabilidad, se ha hablado de equilibrio, se ha hablado de caos, de autoorganización. Todos estos conceptos con fuerte tufo dinámico y en algunos casos con fuerte tufo sociopolítico, como el caso de la anarquía. Una anarquía que es un tanto curiosa porque es una anarquía organizada. El resto, los que no exponíamos, nos saltó mucho así esto de la anarquía organizada, como que parecieran contradictorios, pero todo indica que como lo usan ellos es apropiado. En fin, entonces he dicho algunos conceptos. Entonces este primer acercamiento que voy a hacer, pues le llamé así, un acercamiento a algunos conceptos fundamentales en dinámica. No es, o voy a pretender que no lo sea tanto por lo menos, técnico, más conceptual, aunque cuando sea necesario arrastraremos el lápiz, porque me parece muy importante
no esconder el lápiz y el papel. Se necesita. ¿Sale? Entonces para allá va. Entonces empezamos. Entonces la presentación la organicé de esta manera. Empiezo platicando la idea de qué es un modelo. Un modelo en sentido amplio. Entonces un modelo lo vamos a entender aquí como una imagen que uno se hace del sistema de estudio. Así de genérico. ¿Sale? Esto se puede ir ya focalizando dependiendo del tipo particular de modelo del que se trate. Puede haber modelos de tipo conceptual, que es más bien como que una visión filosófica desde el punto de vista desde el cual se estudia un sistema. Hay modelos de tipo gráfico, que estos son mucho más visuales, y finalmente hay modelos de tipo matemático. A los que me voy a enfocar son modelos matemáticos. Ahí voy a ponerle más cuidado. Entonces, empiezo por decir algo sobre modelos geométricos. Un modelo geométrico, como dice la transparencia, permite apreciar visualmente los diferentes aspectos de un problema, su estructura, jerarquías, simetrías, si las hay, y lo que aparece aquí en esa transparencia son algunos ejemplos de modelos geométricos. Evidentemente la primera imagen que aquí aparece no es un circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el que está acá con la resistencia, con el capacitor, con el inductor, con la energía, la fuente de energía, las resistencias. Ese es el real. Pero entonces aquí viene un proceso de abstracción, digamos, mediante el cual uno plasma en un dibujo los aspectos esenciales del sistema que uno quiere estudiar y los representa de cierta forma. En el caso particular del circuito que aquí aparecen resistencias, aparece un inductor, aparece una fuente de poder y aparece un capacitor. Y entonces, asociado a este sistema, se introducen variables relevantes del sistema, del circuito. Y variables relevantes pues son la corriente que circula en el circuito, la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, en fin, introducen una serie de variables relevantes del sistema, ¿no? Y esta es una representación de un tipo particular de sistema físico. Las otras dos imágenes que pueden ver ahí es la molécula del azúcar, que nos muestra visualmente cómo están ligados los distintos carbones, los oxígenos y otros elementos para constituir una molécula de azúcar. La molécula de azúcar es la que uno podría ver a través del microscopio. Esa es la imagen real, el objeto real. Este es el modelo que nos hacemos de él, que ilustra con mucha claridad el tipo de enlaces que se dan entre los diferentes elementos que constituyen los elementos de la molécula de azúcar. Ah, caramba, aquí lo de siempre. A otro nivel de resolución las cosas se descomponen. Bien, esta es una imagen, perdón por lo pixeleado, como se dice en términos técnicos. Esta imagen lo que representa son las rutas del metro de la Ciudad de México. De nueva cuenta, esta es la imagen que nos permite de manera visual localizar rápidamente, ver más o menos a qué nivel de distancia respecto a un punto que uno seleccione están distintas estaciones del metro, y entonces eso que dije al inicio, que un modelo geométrico permite ver localizaciones, estructuras, simetrías, etc. Entonces, típicamente, esta es algo que ilustra apropiadamente la red del sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México. Del lado derecho de la transparencia se ve una estructura organizacional, típicamente de una universidad y típicamente de una universidad pública.
donde el representante legal de la institución pública es el rector. Y esta organización pues tiene órganos colegiados como el Consejo Universitario, como la Junta de Gobierno, Patronato Universitario. Y bueno, ahí se vienen después a otro nivel de organización, pues se vienen coordinaciones de humanidades, investigación científica, difusión cultural, otro nivel de organización. Y a otro nivel de organización estarían los directores. Pero a su vez, si uno pone estructura más cuidadosa en las entidades que forman la universidad, las dependencias, a su vez esto se repite, este esquema general de jerarquías se repite a otra escala, solo que cambiando rector por director, cambiando consejo universitario por consejo técnico. Junta de gobierno, no hay una junta de gobierno, en el caso de las dependencias, pero desde el punto de vista de organización, digamos como que a escala y conservando las características cualitativas de cada entidad, tenemos el correspondiente, digamos, gruesamente hablando. Esto, Faustino, Sí. lo veo que no tiene flechas, o sea, no es que haya una jerarquía aquí, o sí, o quién sabe. Bueno, pues el rector es el representante legal. Ajá. Y muchas de sus... Está como que debajo de aquellos... Sí, porque formalmente quien lo nombra es la Junta de Gobierno. Y a su vez los miembros de la Junta de Gobierno quien los nombra es el Consejo Universitario. Pero este sistema, esta forma de organización, es un sistema medio viciado en el siguiente sentido. El rector lo nombra la Junta de Gobierno. Los miembros de la Junta de Gobierno los nombra el Consejo Universitario. La forma como se llega al Consejo Universitario, el Consejo Universitario está formado por todos los directores y un representante por cada dependencia, representante profesor. El representante profesor se vota por voto, no sé si sea universal o sea solamente los profesores de tiempo completo. Creo que solamente los profesores de tiempo completo. Entonces, el Consejo Universitario está constituido por directores que son nombrados por la Junta de Gobierno. Pero la Junta de Gobierno es nombrada por el Consejo Universitario, ¿no? Y se retroalimentan, ¿no? Sí. En ese aspecto, como que es un sistema de autorregulación Pero además la Junta de Gobierno nombra el director de cada escuela. una terna enviada por el rector, Y el exactamente. rector forma parte del Consejo Universitario. Y el rector preside las sesiones del Consejo Universitario. ¿No tiene voto? ¿No Eh, tiene voto en el Consejo? no sé si tenga voto, o a lo mejor es el pero, de empate o algo. pero es el que preside y es el que... Sí, forma parte del bueno, Consejo. ajá. Bien, entonces, si nos vamos a otro tipo de estructuras, así de tipo modelos gráficos, el árbol genealógico típicamente también es un modelo gráfico que permite visualizar de dónde venimos y quiénes vienen después de nosotros, ¿no? Entonces, esto espero que caracterice apropiadamente la idea que dije al inicio respecto a modelos gráficos. Bien, ahora yendo hacia modelos matemáticos. Entonces, déjenme, antes de entrar a platicar un poco sobre modelos matemáticos, quiero mencionarles esta cita, que es una toma de postura respecto a la modelación matemática. Entonces, como ven aquí, si quieren leerlo o lo leemos juntos, como quieran, dice: matematizar una disciplina o asomarse a ella con los ojos de la matemática es penetrar los objetos de estudio para encontrar en ellos lo esencial y acotar lo contingente. Es poner en práctica una concepción del mundo según la cual es posible postular principios generales de organización, de donde deducir leyes de la naturaleza, representarla en cuerpos de teoremas, como los de la geometría euclidiana, y comprenderla al descubrir en ella las relaciones estructurales o dinámicas que la hacen esencialmente inteligible. ¿De quién es la cita? Chin, me da mucha pena. Es nuestra. Es de familia.
Sí, no puse de quién es, ¿no? Eso está escrito por ahí en algún lugar, no sé, en otro librito pequeño, creo. Por ahí está. Me saltó eso lo anoté. Aceptar lo contingente, eso nunca lo había yo visto a la hora De modelar. a lo mejor no en esos términos, uno sabe que estás poniendo restricciones y modelas a partir de ciertas consideraciones, pero así puesto como contingencia me acordé de lo que dijo el profesor de... el profesor de... sí, germinales, exactamente, germinales. Sí. Entonces, bueno, esta es una toma de postura, desde luego. O sea, esta es una declaración de principios. ¿Qué significa matematizar una disciplina? O ver a una disciplina con los ojos de la matemática. Sale, con esta idea, así, pues uno se plantea qué es un modelo matemático. Puede ser que no sea exactamente, es lo más aproximado que encontré por ahí, sin dibujito para no hacer el mío. Pero básicamente de lo que se parte es del mundo real. Aquí esto del mundo real puede ser pues como que la realidad es la naturaleza, la sociedad, los sistemas tal cual están. Puede ser que este mundo real a cierto nivel de modelación sea a su vez un sub del gran mundo real. Ajá. Y bueno, en este mundo real aparecen problemas que son de interés por razones diversas, por razones estrictamente científicas, por razones tecnológicas, por razones sociales, etcétera, ¿no? Y entonces en este mundo real aparecen problemas de distinta índole, como acabo de decir. Mediante un proceso de idealización uno se hace un modelo de él, de este mundo real, ¿no? Y una vez que te hiciste este modelo conceptual, pudiera ser en alguna instancia, mediante... Una duda, ¿qué elementos se consideran para construir el modelo real a partir del mundo real? ¿Es arbitrario? No, yo creo que en este mundo real, como dije, aparecen problemas de distinto origen, de distinta naturaleza. Y entonces lo que se hace, pues, es identificar en ese problema real aquellas variables que consideras relevantes para el sistema. Entonces, haces una copia, un listado. Yo veo que en este mundo, en este proceso pasa esto. Las sustancias químicas se transforman de unas en otras. Hay reacciones químicas que son rápidas, que son lentas. Noto que si cambio la temperatura, la velocidad de la reacción química cambia. Entonces empieza uno a hacer un listado de cosas, ¿no? Por ejemplo, en esto de estas reacciones químicas, pues lo que uno ve es que la concentración de las sustancias químicas, a medida que la reacción química avanza, cambia con el tiempo. Pero a su vez hay distintos factores que pueden ser de naturaleza física, de naturaleza química, que influyen a que la velocidad de la reacción sea diferente. Por ejemplo, la temperatura, la presión, la concentración de los propios reactivos. Y a veces resulta que también las sustancias que se forman es un factor importante para ver cómo cambia la concentración de los reactivos. Entonces, en resumen, lo que te quiero decir es que una vez que uno selecciona un problema o un aspecto de este mundo real, entonces uno identifica aquellas variables que uno considera relevantes para describir ese proceso. Y eso sería, yo lo siento, digamos, como una especie de modelo conceptual, ¿no? En una primera instancia, exactamente. Todavía no tienes las ecuaciones. Así es. Todavía no tienes... Como que utilizas conceptos. Exacto, sí, exacto. Es aquí donde la asociación mundo real, modelo real, una primera aproximación. Y después de entonces sí ya viene un proceso de abstracción que echa a mano de leyes, si las hay, leyes subyacentes a procesos físicos, químicos, ecológicos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? De haberlas, ¿no? Y mediante eso, mediante este proceso de abstracción, uno establece relaciones causales entre las variables, ¿no? Ajá. Y entonces se llega ya propiamente a la expresión
más acabada de una formulación matemática del proceso. Pero para llegar acá, pues como ves, se va por etapas, ¿no? Y una vez que se tiene el modelo matemático, pues si uno le va bien y uno conoce las teorías y las técnicas, pues te pones a analizar el modelo matemático con esas teorías y esas técnicas matemáticas. Y eso depende mucho de la naturaleza del modelo matemático, el tipo de herramientas, el tipo de técnicas, el tipo de teorías. Con estos análisis, el análisis del modelo matemático a través de teorías, técnicas, etcétera, se hace una suerte de predicciones, digamos, si es que el modelo es de tipo determinista. Porque puede ocurrir que las variables involucradas no sean deterministas. Al ratito voy a platicar un poco más, a puntualizar sobre el determinismo y demás. Y entonces, es decir, puede ser que como resultado del uso de teorías y técnicas matemáticas obtenga resultados. Esos resultados puede que tengan o no relación directa con el problema original, porque puede ser que matemáticamente tenga cierto tipo de resultados que matemáticamente son consistentes, coherentes y demás, que fueron deducidos a partir del uso de la metodología matemática, de inducción, deducción, procesos lógicos, etcétera, ¿no? Pero pudiera ocurrir que como resultado lateral tuviera resultados que no tienen que ver con el mundo real. Y eso te lleva con frecuencia entonces a reflexionar sobre el tipo de fenomenología que pudiera darse y que a lo mejor no viste en una primera instancia. O sea, los modelos matemáticos en parte sirven para reflexionar sobre el sistema mismo de estudio, sin necesidad de hacer el experimento tal cual, ¿no? Otro aspecto es de carácter estricto y predictivo, cuando los modelos son de tipo determinista. Y entonces aquí viene un contraste entre el mundo real y las predicciones, resultado del análisis, ¿no? Entonces, gruesamente, digamos, como que esta es, y en forma muy esquemática, la metodología que seguiría un modelador matemático, ¿no? ¿Estamos? Sale. Entonces, voy poniéndole un poquito ya y voy acotando cada vez más, ¿no? Y entonces, muchos de los modelos matemáticos que se usan en distintas áreas del conocimiento tienen su origen en el pensamiento físico, porque el pensamiento físico quizás y los problemas de origen físico fueron de los primeros grandes problemas donde la matemática empezó a tener grandes éxitos, y particularmente en problemas de la mecánica, problemas del movimiento de los objetos. Y solo también para precisar un poco qué entiendo por describir el movimiento, aunque ahí se dice, describir el movimiento es determinar la posición y velocidad para todo tiempo, si es que su posición, su velocidad inicial y sus velocidades iniciales y la fuerza son conocidas. Pero déjenme leer rápidamente una cita que a mí me gusta mucho a propósito del movimiento de los cuerpos. Y esta cita se debe a un profesor mío con el cual cursé en la Facultad de Ciencias Mecánica. Entonces, me parece que sintetiza muy bien la idea de describir el movimiento de los objetos. Lo cita. Y el profesor se llamaba don Juan de Oyarzábal. Cita textual. Las cosas se mueven. Se mueve el agua de un río. Se mueve la piedra lanzada por la resortera de un niño. El pájaro que cruza veloz ante nuestra vista. Las casas, los edificios que nos parecen fijos a la tierra, se mueven junto con ella alrededor del sol. Y también éste se mueve, y las estrellas, y las galaxias. Las cosas se mueven, pero ¿cómo se mueven? ¿Por qué se mueven las cosas? ¿Cómo se mueven? El corredor en línea recta, la piedra de la onda en círculo, la lenteja de un péndulo en un continuo y monótono vaivén oscilatorio. El caracol se mueve lentamente, el avión con rapidez, la rueda de la noria monótona, uniformemente, siempre igual, siempre igual. La piedra que cae al suelo
aceleradamente, cada vez más a prisa, con deseos de llegar a la Tierra. Movimientos rectos, curvos, lentos, rápidos, uniformes, apresurados. Los cuerpos al moverse describen un camino, una trayectoria, a lo largo de la cual recorren una distancia en un tiempo dado. Y así podemos hablar de velocidad de un cuerpo, la cual puede ser la misma o aumentar progresivamente con el transcurrir del tiempo, dando así lugar a una aceleración, un cambio de velocidad. Trayectoria, distancia recorrida, velocidad, aceleración. Conocer en todo tiempo estas magnitudes es saber cómo se mueven los cuerpos. Pero hay otras preguntas. ¿Por qué se mueven los cuerpos? Porque los empujamos, los jalamos, los impulsamos de alguna manera. El puntapié del niño mueve la pelota, el empujón del obrero, la carretilla, el viento, las ramas de los árboles. Observando el moverse de los objetos que nos rodean, podemos encontrar siempre una causa del movimiento. Y a estas causas, a esta acción, la llamamos fuerza. La fuerza del puntapié, del empujón, del viento, es la causa del movimiento. Y la relación entre esos dos conceptos, fuerza y el movimiento, es el objeto de la mecánica. Fue el físico inglés Isaac Newton el que logró encontrar que, cualesquiera que fuesen las fuerzas y el movimiento, existían unas relaciones únicas entre ambos conceptos, y así pudo expresar el movimiento, todos los movimientos, en unas solas leyes, las leyes de la mecánica, que son las mismas para todos los cuerpos, para todas las fuerzas, para todos los movimientos. Y así se llegó a la simplificación, a la unidad, a la síntesis, es decir, al conocimiento. Cita de don Juan de Oyarzábal. Entonces, bien, me regreso a mi guión. Y entonces, pues, de los movimientos, digamos, relevantes, que en primera instancia uno se puede plantear es movimientos de los cuerpos en la superficie terrestre, sobre la superficie terrestre. Movimiento de cuerpos hacia la superficie terrestre. Después, a otro nivel, podemos pensar en movimiento de los planetas. Pero resulta que los planetas forman parte de sistemas. El sistema solar es uno de tantos. Y los sistemas solares se mueven también. Pero los sistemas solares forman galaxias. Y las galaxias se mueven también. Entonces va uno cambiando de jerarquía, de niveles de organización de la materia. Desde a nivel, digamos, muy básico hasta macro. Entonces, empiezo con esa transparencia. Aparece Galileo Galilei, que sin duda es el físico y el matemático que incorporó el método científico como lo conocemos en nuestros días, estableciendo la interacción experimento-teorización. En particular para describir la ley describir la caída de los objetos hacia la Tierra. Realmente la forma como él lo hizo fue de una forma muy bonita. No estudió de forma directa la caída de los objetos hacia la Tierra, sino la forma como lo hizo fue aminorar la aceleración debida a la atracción terrestre, y para ello utilizó un plano inclinado. Y entonces hizo experimentos en los cuales el objeto se desliza sobre el plano inclinado con la intención de disminuir la atracción debida a la atracción terrestre, la aceleración debida a la atracción terrestre. Y la forma como midió los tiempos fue increíble. Con el pulso, ¿no? O con el corazón, así, con su manita aquí, con los latidos del corazón. Eso fue una. Y otra, a través de poner agua en un recipiente y hacerle un agujerito, y entonces el tiempo que le llevaba al agua a caer. Era otra de las formas. Y lo hizo, estos trabajos de él, los reportó en este diálogo sobre las dos nuevas ciencias, y se inventó por ahí 3 personajes. Salvati, uno de ellos es Galileo. Bueno, entonces uno... ¿Sería el tiempo como medio vaso o un cuarto Exacto, de vaso? cuarto de vaso, exactamente. Sí.
Sí, es decir, no era el tiempo, sino era la altura, ¿no? Ajá. En esta idea, para describir el movimiento de los, ya no a nivel de objetos que van hacia la Tierra, sino a otro nivel, pues la primera idea que se ocurrió para describir el movimiento de los planetas fue colocando a la Tierra en el centro del universo, y esta se debió a Ptolomeo y se le llama teoría geocéntrica. Esta idea casaba mucho con las ideas religiosas de la época, pensando que la Tierra era el centro del universo y que entonces el lugar natural de todos los objetos en el universo era la Tierra. Y cuando veían que el humo subía, entonces decían, pero entonces ¿cómo es posible que si la Tierra es el lugar natural de todos los objetos, ¿por qué el humo sube? Entonces, tiempo después vino otra idea, que es la teoría de Copérnico, la teoría heliocéntrica, que pone en el centro del universo, el centro de este sistema en el cual pertenecemos, pone al Sol, ¿no? Y con estas ideas viene un observador increíble, que es Tycho Brahe. Tycho Brahe hace una recopilación bastante voluminosa sobre observaciones de los planetas, empezando por la Luna, y estableció 3 leyes de movimiento, 3 leyes de la forma como se mueven los planetas. La primera es la ley de las órbitas, que dice la órbita de los planetas es elíptica y en uno de sus focos está el Sol. Así lo formuló él. Son elípticas. Entonces no es Kepler, o sea, desde antes. Bueno, yo sabía que Kepler agarró los datos de este señor, ¿no? Sí, pero exacto. Sí, después Kepler ya los formuló. Sí, realmente aquí son Kepler, realmente. Los datos de Tycho Brahe fueron los que usó Kepler. Sí, tienes razón. Entonces, la primera es que las órbitas de los planetas es elíptica y el Sol está en uno de los focos. Y la segunda ley es la ley de las áreas. Es que el radio vector que va del Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Eso hace que por cierto, que si el planeta está cercano del Sol, vaya más rápido, para que barra áreas iguales en tiempos iguales, comparado cuando está muy, muy alejado. Cuando pues, está muy cerquita, es hecho la raya, para que se cumpla esto, de que el área, esta concepto, bueno, el barrer áreas en tiempo se le llama velocidad aerolar. Entonces, la velocidad aerolar es constante y eso hace que cuando están más cercanos al Sol, pasen hecho la raya los planetas, y cuando están muy lejos sea más lento. Y finalmente la ley de los periodos, que dice el cociente entre el cuadrado del periodo y el cubo del eje mayor de la elipse, es constante y el mismo para todos los planetas. Esto es una belleza. Pues acá está lo que les mencionaba, ¿no? Aquí esto explica lo del perihelio y el afelio, que es cuando se está cerca del Sol, cuando está lejos del Sol, la ley de las áreas, ¿no? Que tiene que haber tanta área en este caso. Exactamente, si el tiempo es el mismo, si es un mes, exacto, entonces acá debe irse hecho la raya al planeta, ¿no? Y allá más lento, o por allá. Sí. Bien. Y bueno, llegamos a otro gran personaje en estos intentos por describir el movimiento de los objetos, que es Sir Isaac. Escribió este libro de filosofía, Los Principia, matemática, que es un libro escrito en latín, como era el lenguaje científico de la época. Y es un libro escrito básicamente en geometría. Hay ecuaciones,
pero no con el nivel de acabado como las expresamos actualmente. Y mucho de ello se basa en geometría, en la geometría euclidiana. Tomé esta cita que por ahí dice, don Cirizac, dice: la naturaleza se complace en la sencillez y no se deja seducir por la pompa de las explicaciones superfluas. Eso que a veces hay mucho la tendencia de ser muy rimbombante en en las cosas, no yéndose a lo esencial. Mucho adorno. Bien, y él estableció sus 3 leyes de movimiento, que básicamente la primera lo que hace es definir lo que se conoce como el sistema de referencia inercial, que dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme mientras no haya una fuerza que actúe sobre él. Básicamente lo que dice es que estado de reposo y moverse con velocidad constante en línea recta son equivalentes. Eso es lo que dice la ley 1. Y ¿Es en ley de inercia? La ley de inercia, sí, sistemas de referencia inerciales. Que ya de alguna manera había tenido mucho que ver Galileo. Sí, sí, sí. Después la segunda, que yo le puse aquí Una duda, ¿todo dime. el cuerpo permanece en estado de reposo en movimiento rectilíneo y uniforme mientras no haya una fuerza que actúe sobre él? Sí. En el vacío, bueno, en el espacio, la velocidad del cuerpo, pensando como en términos de sentido común, iría perdiendo energía y iría perdiendo velocidad un cuerpo, y sin embargo cada vez va más rápido. A ver, cuando dice el espacio, ¿te refieres el cuerpo viniendo hacia la Tierra? ¿O dónde? ¿Dónde está el cuerpo? No, Ya fuera de la órbita. ¿Afuera de quién? De la atracción de la gravedad. Pero es que no es en el vacío, bueno, pues digamos en el vacío. Bueno, si estamos a otro nivel, entonces actúa otro tipo de fuerza, que son las fuerzas gravitacionales. Y la interacción gravitacional entre los objetos está regida por una ley que ahorita digo cuál es. Y entonces eso mete restricciones al tipo de órbitas posibles. No, o sea, no todas las órbitas que quieran los objetos pueden tener. Es solo aquellas que obedezcan la ley de gravitación universal. Ahorita vamos un poco hacia allá. Entonces, en la segunda ley, lo que le llamé la relación causa-efecto, lo que establece es justamente una relación causa, es quién produce movimiento, cuál es el efecto de una fuerza. Y el efecto de una fuerza es acelerar a los objetos. De manera que se establece una relación entre la causa, la fuerza, y el resultado, la aceleración. Y entonces lo que establece esta ley es que la masa por la aceleración es igual a la fuerza. Y la fuerza puede tener orígenes diferentes. Ahí puse una fuerza que depende de la posición, pero la fuerza puede tener otros orígenes. Por ejemplo, las fuerzas de fricción típicamente dependen de la velocidad. Eso lo siente uno cuando, si uno camina, casi no percibes el aire, pero si corres, como si el aire te golpeara. Eso lo que está diciendo es que cuando corres, el efecto de la fricción de tu cuerpo con el aire se hace presente y depende de la velocidad. Lo sientes más cuanto más rápido vayas. Pero en cualquiera que sea el origen de la fuerza, la relación fuerza-aceleración es invariablemente que está aquí. La masa por la aceleración igual a la fuerza. Y eso en lenguaje más reciente es lo que le llaman la ecuación de movimiento del objeto. Y después, la parte 3 es esta que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido opuesto. Esto dio origen a discusiones o a aparentes paradojas. Me acuerdo que don Juan de Oyarzábal nos ponía como ejemplo, dice, piensen, les voy a platicar la historia del burro flojo, decía don Juan. Y el burro flojo sabía física, sabía la tercera ley de Newton. Y entonces, pues el arriero le pega al burro para que jale. Y el burro dice, oye, no,
no voy a jalar, porque cada vez que yo jale, el sistema en el que estoy se opone con otra fuerza en sentido opuesto. Entonces, ¿para qué jalo? No tiene sentido. Entonces yo me acuerdo que don Juan de Garzón nos platicaba esto así como anécdotas y bueno, como paradoja. Y ahí hay lo que pasa es que el error está en saber cuál es el sistema. Si es el burro solo o es el burro más la tierra. O sea, hay que tener cuidado con él. Sale. Entonces, yéndose a otro nivel, a otra escala, se tiene la ley de gravitación universal que estableció Isaac Newton, que lo que dice es que dos masas M1 y M2 se atraen con una fuerza que depende básicamente de la posición y del producto de las masas, la ecuación 1 que ahí aparece. Entonces, la fuerza de atracción entre estas dos masas es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Y lo que aparece a la derecha de la expresión 1 es un vector unitario, es el vector entre su norma, eso siempre es un vector unitario. Y ese vector unitario está en la dirección de la fuerza del vector que localiza, que va del objeto 1 al objeto 2, a los respectivos centros de masa, así en esa dirección. Ajá. ¿Sale? O sea, es el vector unitario que está allá a la derecha, lo que le dice dónde está alojada la fuerza. Bueno, con esta idea básica, esto que lo aprende uno en cursos elementales de física, verbalizado así, realmente tiene su formulación matemática de forma de mayor alcance. Si uno piensa no en dos objetos, sino en n objetos, cualquiera que estos sean, entonces lo que nos está diciendo es que si uno toma el jésimo objeto, entonces la masa por la aceleración del jésimo objeto se debe a la suma de las fuerzas gravitacionales que sobre él actúan debido a la presencia de los otros objetos. ¿Sale? Y entonces estas son las leyes de movimiento para esos objetos, para n cuerpos. Entonces son leyes dinámicas de tipo no lineal, en la cual la no linealidad entra justamente en esta parte, en la dependencia del inverso del cubo de la distancia. Esto lo que nos dice es que entonces el resultado, aceleración, no es proporcional a la causa, sino es proporcional al inverso del cubo de la distancia, en este caso, ¿no? Entonces, aquí aparece un concepto muy importante, la no linealidad. La no linealidad que la podríamos verbalizar diciendo que el resultado no es proporcional a la causa. En dinámica, en mecánica de los n cuerpos, lo que significa es que la aceleración depende no linealmente de la posición. Sale. Entonces, ¿vamos hasta ahí? ¿Sí? Yo creo que voy muy lento, pero prefiero hacerlo así, ¿no? Y en esta idea de describir el movimiento de los objetos, en particular de los planetas, pues aparecen personajes muy importantes como Pierre-Simon Laplace, que escribió esta obra, el Tratado de Mecánica Celeste. De los resultados más importantes que él obtuvo fueron los primeros estudios sobre la forma de la Tierra en este libro, el Tratado de Mecánica Celeste. Él fue un físico y matemático con intereses diversos. Entre otras de sus contribuciones fue también un acercamiento a la teoría de la probabilidad. Y en este libro, como a la mitad de este libro, escribió lo siguiente en un tono un poco así medio filosófico, medio pensando en voz alta, así lo interpreto,
pero que eso dio pie a una de las posiciones más interesantes sobre lo que ahora se llama el determinismo laplaciano. Y la cita es una belleza, a mí me gusta mucho esta. Dice, si una inteligencia que en un momento determinado conociera todas las fuerzas que animan a la naturaleza, así como la posición respectiva de los seres que la componen, si además fuera tan vasta como para someter a análisis tales datos, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Nada le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. El espíritu humano ofrece en la perfección que ha sabido dar a la astronomía un débil esbozo de esta inteligencia. Esta cita, en mi opinión, ha sido en algunos casos injustamente tratado, porque básicamente a lo que condujo es a lo que se conoce ahora como el determinismo laplaciano, que básicamente es como leyes de tipo determinista necesariamente te permiten hacer predicciones exactas, ¿no? Esto se vio con varios siglos después que no es exacto. O sea, hay leyes deterministas que no necesariamente te permiten hacer predicciones, siendo leyes deterministas. Y entonces hubo críticas a esta visión laplaciana, pero la verdad que para los tiempos en los cuales él lo enunció y tiempos posteriores, la capacidad predictiva del enfoque mecánico con las matemáticas que introdujo Newton y Leibniz por otro lado, fueron verdaderamente importantes, que permitieron la predicción de otro planeta y de otro planeta. O sea, cosas muy importantes. Después se vio que efectivamente hay modelos de tipo determinista que no necesariamente permiten hacer predicciones. Que no necesariamente permiten hacer predicciones razonablemente exactas o de plano no permiten. No permiten. Sí. Bueno, me voy acercando así, voy poco a poquito. Nos encontramos con Joseph Louis Lagrange, que escribió este libro, La mecánica analítica. Yo creo que Lagrange fue de los grandes personajes que lograron una matematización de verdad muy elevada de la mecánica. Pero este fue sin duda el padre de la escuela Bourbaki de los matemáticos franceses. Esta escuela de matemáticos franceses se ufanaban mucho de que su matemática la expresaban solo en ecuaciones, sin ninguna interpretación geométrica, sin ninguna interpretación física, sin dibujos, al estilo de lo que decía Lagrange. Bien, entonces pues vamos acercándonos hacia lo que quiero. Perdón por así fue el viajecito, pero me pareció importante hacerlo para llegar a esta formulación. Entonces, en esta formulación lo que voy a pensar es que el movimiento del objeto de masa m está regida por la segunda ley de Newton, pensando que la fuerza depende solo de la posición del objeto. Entonces, según la segunda ley de Newton, la masa por la aceleración del objeto es la fuerza. Esa, en otro lenguaje, es una ecuación diferencial de segundo orden. Esa ecuación diferencial de segundo orden se puede escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden, introduciendo b, que es la velocidad, y de aquí la derivada de esta expresión respecto a t, es la derivada de b respecto a t, se expresa según la ecuación de esta manera. Entonces, este sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden es equivalente
matemáticamente se puede probar su equivalencia al problema de la ecuación del movimiento original. Ajá. Y lo que se puede probar para este sistema de ecuaciones diferenciales es que hay una cantidad que se conserva a medida que el movimiento se realiza. Esa cantidad se conoce como la energía mecánica total y es la suma de energía cinética más energía potencial del objeto, que es, si nos recordamos, entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial. Y la energía potencial está relacionada con la fuerza de esta manera. Típicamente es un campo gradiente, como se les llama. Y eso permite, el hecho de que esta función permanezca constante durante el movimiento, permite determinar la trayectoria del objeto simplemente fijándose en las curvas de nivel de esta función, del hamiltoniano. O sea, se puede probar que las curvas de nivel del hamiltoniano coinciden con las trayectorias, no del objeto, sino las trayectorias en el plano fase. El plano fase compuesto por posiciones, velocidades. Pero si tenemos posición y velocidad para todo tiempo, conocemos el movimiento del objeto, según lo decíamos al principio. Entonces, por eso este espacio que introdujeron los físicos y que le llaman espacio-fase es el espacio donde viven las variables relevantes del sistema en estudio. Es posición-velocidad. Entonces, conocer la posición y la velocidad para todo tiempo es conocer el movimiento. Y que para este caso ocurra que esta función h se conserve a medida que el tiempo avanza, eso significa que si uno se fija en el campo vectorial que define al sistema de ecuaciones diferenciales, entonces el campo vectorial es tangente a las trayectorias, a las curvas de nivel de h, y esas curvas de nivel coinciden con el conjunto de estados sucesivos que va tomando el objeto a medida que avanza, en el sentido de que son posiciones y velocidades. Entonces, esta idea así muy, muy elemental se puede ir elaborando un poco más, introduciendo un concepto. Y vamos a introducir el concepto de equilibrio. Entonces, el equilibrio del objeto, aquí empezamos un poquito con los términos. Entonces, en mecánica, el equilibrio del objeto en movimiento se entiende una posición en la cual, en esa posición, el objeto esté en reposo y la fuerza neta sobre el objeto sea cero. O sea, estas dos condiciones. Entonces, una posición del objeto que ocupa el objeto decimos que es de equilibrio si en esa posición está en reposo. Y si en esa posición no hay fuerza sobre él. ¿Podría estar en reposo si hay dos fuerzas opuestas y las dos fuerzas opuestas se equilibran? Ya. Ahora, por ejemplo, si uno hace este experimento, fíjense, lanzo el objeto hacia arriba, ¿sale? Sí. ¿Se fijaron en el punto más alto? Sí. En el punto más alto, instantáneamente el objeto está en reposo. Sí, está en reposo, pero no en equilibrio. Pero no en equilibrio. Exacto, porque la fuerza de atracción terrestre lo jala. O sea, el punto más alto, para este objeto, no es de equilibrio. Claro. Ajá. Está en reposo, pero exacto. O sea, no basta estar en reposo. Se requiere que la fuerza neta sobre el objeto sea cero. Entonces, el equilibrio lo definimos de esta manera. Como ya dije, una posición en la cual el objeto está en reposo y la fuerza neta sobre él es cero. Para el sistema de ecuaciones diferenciales anteriores significa que la velocidad es cero y la posición es x estrella. Entonces, este punto le llamaremos punto de equilibrio del sistema, que es velocidad cero y la fuerza cero. Hace que la fuerza es cero, ¿no? Y entonces resulta ser, por la relación que establecimos entre la fuerza y el potencial, resulta que ese punto, el punto de equilibrio, es un punto crítico del potencial.
Es decir, es un punto donde la derivada del potencial se anula. Entonces, si la derivada del potencial se anula en el punto de equilibrio, entonces, y siendo la función potencial una función de una sola variable, suficientemente suave, entonces la forma cualitativa del potencial puede ser o bien que tenga un máximo en X estrella, o bien un mínimo, o un punto de inflexión. A ver, en muñequitos. Localmente, el potencial o tiene un máximo, este sería el punto, ahí la X es 0, ese sería mi X estrella, ¿sale? Y o bien máximo, o bien mínimo, o punto de inflexión. Entonces, esa es la gráfica del potencial, ¿sale? Localmente, en una vecindad del equilibrio. Ajá. Pero el hamiltoniano depende, además del potencial, depende de la energía cinética, que es cuadrática, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, quiere decir que el hamiltoniano puede tener la parte cuadrática, que viene de la energía cinética, y en la potencial puede tener esas tres posibilidades. Ajá. ¿Sale? Entonces, o sea, localmente cuadrática con un máximo, localmente cuadrática con un mínimo, y localmente ya no como cuadrática, porque esta es de tipo cúbico. Ajá. Entonces, la gráfica del potencial localmente es como una vasija hacia arriba, cuando tiene el máximo, porque la otra componente, la de la energía cinética, es cuadrática, es como una parábola, ¿no? Ajá. Y el potencial, cuando tiene máximo, es como una parábola hacia arriba también. Entonces, eso hace que la función de dos variables sea cuadrática en las dos, ¿no? Y con esta estructura. Entonces, con un máximo o bien con un mínimo. Entonces, uno puede hacerse el siguiente símil. Fíjense, si el hamiltoniano es con esta estructura o bien con aquella, puede uno pensar en lo siguiente. Piensen en el punto más alto, cuando es máximo, ¿sale? Piensen en una pelotita que ponen en el máximo. Si la ponen con mucho cuidadito, una canica en el máximo, con mucho cuidado en el máximo, y la sueltan, así, y no respiran, la pelotita se queda en el punto máximo. Pero basta que pase una mosca, así, y la pelotita se cae, se va. Es decir, si nadie le hace nada a la pelotita en el punto máximo, ahí se queda. Esa es la posición permanente de la pelotita. Pero una perturbación, por pequeñísima que sea, hace que la pelota caiga. Entonces, ese punto máximo lo podemos entender como un punto de equilibrio, pero que es muy sensible a las perturbaciones, es inestable, el punto máximo. En cambio, el punto mínimo, cuando es al revés, ahí sí, se pone la pelotita, eventualmente tomará el mínimo, claro, donde quiera que la pongas. Ese es estable, ese es un atractor, el mínimo es un atractor, el máximo es un repulsor, es inestable. Ajá. ¿Las soplas o las mueves? Exacto, en el caso del mínimo, sí. Cualquiera que sea la posición inicial. Sí, a lo mejor la mosquita no hace que se pierda un poquito, pero ahí está. Exacto, sí. Ahí está la imagen. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que cuando en mecánica se habla de atractores, se está pensando en la existencia de un hamiltoniano cuya estructura local es del tipo de una vasija. Así. O bien, si no es, o bien una vasija al revés. Exactamente. Entonces, estas son primerísimas ideas, ¿no? Equilibrio estable. Equilibrio estable. Sí, o sea, en matemáticas es, o sea, cuando uno habla de equilibrio, no necesariamente ese es estable. ¿Cuándo? Claro. Ajá. ¿Qué es el caso? Ahí no está No en es reposo. un equilibrio dinámico. No, aquí todavía no estamos hablando, todavía no introducimos la palabra, el sentido de, eso va a ser despuesito. Este es en el sentido
dinámico, mecánico, así tal cual, ¿no? Tal cual de la interpretación física. Entonces, Y al estable le llamas atractor. y al estable le llamamos atractor, porque Jala. jala, ¿no? Bien, estas, Y este repele. exactamente, estas ideas básicas, esta idea básica en particular del atractor, la formuló Lagrange en su libro Mecánica Analítica, diciendo esto, lo que se conoce ahora como el teorema de estabilidad de Lagrange. Es si la energía potencial tiene un mínimo, entonces el punto de equilibrio aquel es estable, es atractor. Eso lo formuló Lagrange, así está, página 272, por ahí así de ser, de su Mecánica Analítica. Hace mucho tiempo tuve curiosidad de ver el libro y a ver cómo lo formuló él. Y así está. Él lo dice, puntos en los cuales la energía potencial tiene un mínimo, es estable. Así lo dice. ¿Sale? Bueno, esta idea básica realmente fue posteriormente formalizada matemáticamente por Lyapunov en su tesis de doctorado que se llama El problema general de la estabilidad del movimiento. Pero quizás a lo mejor, no sé cuándo andemos en tiempo, no sé si... 2 y 10. Podemos darle un poquito más. Quizá un poquito más, para quizá formalizar algunas ideas de... ¿Sí? Un poquito. Pero entonces necesitamos cambiar de... Ay. Sí. Sí, porque esta es la otra línea. O sea, como que tenía dos líneas, así, la una con leyes de movimiento y la otra con dinámica de poblaciones. Wow. Ajá. Esa es la otra línea. Pero a lo mejor conviene un poquito sistematizar para entender un poco y formalizar el concepto de estabilidad, uno de los conceptos de estabilidad, que es el de Lyapunov. A lo mejor conviene. Pero entonces nos cambiamos de la tecnología. Okay. Ay, ya estuvo. Ya estás. Ya pasamos la curva de aprendizaje. Órale. A ver, entonces nos quedamos en que ¿qué? Nos quedamos que cuando teníamos la ecuación de movimiento en una dimensión, en esta notación de Newton, con los dos puntos significa masa por aceleración, o lo que él llamaba la fluxión, la segunda fluxión. Es cosa interesante porque la notación de Leibniz es como que es más manejable, porque si pensamos en derivadas de orden superior en la notación de Newton, pues el punterío por todos lados, ¿no? Y por cierto que quien introdujo la notación de Leibniz a Inglaterra fue uno de los padres de la computación, Babbage. Ajá. Él fue el que lo introdujo en Inglaterra. Entonces teníamos la fuerza, ¿no? Y pensemos que la fuerza depende solo de la posición. Entonces el sistema lo escribimos de la siguiente forma. Esta la transformamos como el siguiente sistema. X punto igual a B y B punto quizás que es f de X sobre M, ¿no? Entonces consideramos un punto de equilibrio, digamos X estrella 0. Y quedamos que la energía potencial, el hamiltoniano, digo la energía mecánica total, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la energía potencial, esta permanece constante, es constante. Es constante, en eso quedamos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si uno se fija en la derivada respecto a t, de h evaluada en una trayectoria del sistema,
Esto, así. Sí se ve, ¿verdad? Está bien. Ok, esto entonces, esto es la derivada parcial, utilizando el cálculo de varias variables, la derivada parcial de h respecto de x por la derivada de x respecto a t, más la derivada de h respecto de b por la derivada de b respecto a t. Que esto sea, que h sea constante a lo largo de una solución, significa que esta cantidad es cero, ¿verdad? Su derivada, o sea, que algo permanezca constante, Pablo. No varía, no varía. Exacto. ¿Sí estamos? Sí, para los matemáticos no me preocupo tanto, pero exacto. Entonces, que sea constante quiere decir que la deriva, que no cambia. Que no cambia quiere decir que su derivada respecto al tiempo es cero. Y la derivada respecto al tiempo de esta magnitud se expresa así. Y una cosa que es interesante aquí es, vean esta expresión. Ajá. Esta expresión la podemos escribir como la derivada parcial de h respecto de x, coma, la parcial de h respecto de b, multiplicado, visto como vector, escalarmente por el vector x punto, b punto. Y lo que dice la expresión anterior es que esto es cero. Pero si estos son dos vectores, que su producto escalar sea cero, esto es cierto sí, solo sí, este señor, que es el gradiente de h, es perpendicular al vector con componentes x punto y b punto. Son perpendiculares. Sí, lo que dice la expresión de arriba es este multiplicado por este, y es más este por este. Eso se define como el producto escalar entre dos vectores. Y se puede probar en el cálculo vectorial que siempre que el producto escalar entre dos vectores sea cero, entonces los vectores son perpendiculares. El ángulo formado entre ellos es 90 grados. Pero eso lo que quiere decir es lo siguiente, para el caso que estamos. Entonces, la h depende de dos variables, depende de la posición y depende de la velocidad. Y entonces h, la gráfica de h vive en este espacio. Depende de la posición, la velocidad y la masa. La masa quedó aquí, mira, aquí está. Y depende, sí depende de la masa, porque la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero dado un objeto, dada m, solo depende de la posición y de la velocidad. ¿Sale? Entonces, lo que acabamos de mostrar hace un momento es que si hay un punto de equilibrio del sistema, es decir, hay una posición x estrella, entonces b debe ser cero, ¿verdad? Es decir, la b debe ser cero, entonces el punto de equilibrio anda por aquí, ¿verdad? Con b igual a cero. Para el caso de... ¿El punto de equilibrio de la velocidad es cero? Entonces, el punto de equilibrio lo localizamos... Ay, aquí ya se aprendieron muchas cosas. No sé qué quiere decir todo esto. A ver, entonces, según lo que estudiamos hace un momento, entonces la gráfica de h es como esto, ¿verdad? Así. La gráfica del potencial, ¿verdad? Que es la vasija. Así, ¿no? Así. Entonces, aquí está h, aquí está x y aquí está b. Y entonces, el que este producto escalar sea cero, lo que quiere decir es que si haces un corte de esta superficie con un plano paralelo al plano XB, entonces su intersección es esta, ¿verdad? Es así, mira. Sí. Sale. Eso proyectado en el plano XY
B, la curva, esa curva, el corte, Esa curva en la mano, y ves su sombra allá abajo. Eso está entonces aquí. Ay. Ahí está. volvió. Entonces, la proyección de esta curva de nivel sobre el plano fase, posición, velocidad, es esta elipse, digamos, ¿no? ¿Sí? Y el punto de equilibrio queda en el centro. En el centro, sí. Ahora, si lo cortas a otra altura, sigue siendo más exacto. Son una familia de... Está dentro de... Así, ¿verdad? Y si Así. vas cortando más para abajo, hasta que terminas en el punto. Pero este es punto de equilibrio que damos, ¿verdad? Ajá. Entonces, nota que si das una condición inicial, das una posición y una velocidad iniciales, el conjunto de estados posteriores van a caer sobre esta elipse. Y después de un tiempo finito, llegas al punto de partida. Eso quiere decir que posición y velocidad, ambas, son funciones periódicas y del mismo periodo. Ajá. Más aún, si la condición inicial es no el equilibrio, por cercano que sea al equilibrio, los estados posteriores del sistema no se alejan del equilibrio, permanecen cercanos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que entonces este punto de equilibrio es estable solamente. Eso para distinguirlo de cuando el equilibrio atrae y a medida que el tiempo pasa, el estado final del sistema es el equilibrio. Aquí no. O sea, no es un atractor en ese sentido, en el sentido de que el estado final del sistema sea el equilibrio, sino permanece cercano al equilibrio, no se aleja, si inicialmente está cercano, pero no tiende a él, ¿no? Eso en términos de típicamente un sistema donde esto ocurre, que es el oscilador armónico de los físicos, es justamente donde la posición como función del tiempo es una función periódica, tipo seno-coseno, pero también la velocidad. Quizá con amplitud diferente, pero del mismo periodo. Entonces quiere decir que si la distancia como función del tiempo es periódica y la velocidad es función periódica y la pareja posición-velocidad son solución del sistema de acá arriba, entonces eso es equivalente en el plano fase a que los estados del sistema caigan sobre una elipse. O sea, dinámicamente es lo mismo, decir posición como función del tiempo periódica, velocidad como función del tiempo periódica y del mismo periodo, y la pareja posición-velocidad son solución de este sistema, eso es equivalente a decir en el plano fase que el conjunto de estados del sistema caen sobre una elipse. Y la elipse depende de la condición inicial, que eso es equivalente a decir que el corte que haces con la... ¿Qué tan alto? Exacto. ¿Qué tan alto? El corte al hamiltoniano. Uh-huh. Pero, bueno, el otro aspecto geométrico es el siguiente. Si nos fijamos en la curva de nivel, pues quedamos que está en X, ¿no? Está aquí. Entonces, esta es la curva de nivel. Una de estas, ¿no? Proyectadas. Entonces, si tomas un punto sobre esta elipse, en este plano, esto es X y esto es B. Y entonces quedamos que el gradiente de H es perpendicular
al vector cuyas componentes son x punto y b punto. Eso quiere decir que si tomas un punto sobre el elipse, x, b, entonces este vector de aquí, este es tangente a esta curva. Y el punto de tangencia pues va cambiando dependiendo de dónde estés. Pero donde quiera que estés, ocurre que el vector tangente es perpendicular al gradiente. Entonces el gradiente debe apuntar en una dirección perpendicular. Este es gradiente de h. Y eso ocurre para todo punto. Y entonces esa sería la demostración, así dicho de forma esquemática, de que las curvas de nivel de h te definen el conjunto de estados del sistema. En el lenguaje de ecuaciones diferenciales es las curvas de nivel del hamiltoniano parametrizadas con el tiempo son solución del sistema. Y eso no ocurre para todos los sistemas, solamente en los hamiltonianos. Solamente para los cuales existe esa función. O sea, esto ocurre, esta relación entre estos dos vectores se da en sistemas hamiltonianos. Pero en general si hay una fuerza disipativa, una fuerza, por ejemplo, que haya fricción, por ejemplo. Entonces la energía no se conserva. Claro. De hecho, la energía se va perdiendo. Y en ese caso... Eso es disipativo. Exacto, sí, disipativo. Que se pierde en forma de calor, ¿no? La fuerza de fricción. O sea, aparece otra energía calorífica. Pero eso hace que la energía mecánica no se conserve ahora. Es una resistencia. Sí, exacto, al movimiento. Al movimiento. Pero eso significa que ahora la suma de energía cinética más energía potencial no se conserva. En general es una función que decrece con el tiempo. Pero eso a lo que te lleva es a que, entonces, si este es el punto de equilibrio, y esta es una curva de nivel del hamiltoniano, que ahora ya no se conserva, entonces, si te fijas en un punto sobre este, y te fijas en el gradiente de h, y te fijas en el vector tangente, ahora el ángulo formado entre ellos ya no es 90 grados. ¿Por qué? Porque no se conserva. Claro, hay algo que está jalando. Exacto, ya no se conserva. Sí. Ya no ocurre que el gradiente multiplicado por el vector x punto, b punto sea cero. Entonces, no da 90 grados. Ya no, exacto, ya no da 90 grados. Es puro la fuerza. Exactamente, y entonces eso hace que entonces el conjunto de estados del sistema ya no coincida con las curvas de nivel de h. Entonces, ¿qué eso da como una espiral? Y eso puede dar una espiral, pero que la forma, es decir, que las soluciones del sistema atraviesan estas curvas de nivel, así. Pero eso a lo que te lleva es que si el conjunto de estados del sistema van en esta dirección, entonces bajan y van al mínimo. Entonces, si cuando el hamiltoniano se conserva, el conjunto de estados del sistema permanecen cercanos al equilibrio. Pero cuando el hamiltoniano se disipa, cuando es algo disipativo, no se conserva, sino que decrece, entonces el conjunto de estados del sistema van hacia el punto más bajo del hamiltoniano. Y entonces sí es un atractor. Atractor, ahora sí, no solamente estable, sino asintóticamente estable, dirían los dinámicos. Entonces, en este caso, típicamente, por ejemplo, esto, ¿no? Hay de varios tipos, ¿no? Este es uno. Bueno, estas ideas así muy elementales que acabo de decir, las formalizó Lyapunov en su tesis de doctorado e introdujo un método para estudiar la estabilidad de los puntos de equilibrio, que se conoce como método de Lyapunov. Y el método de Lyapunov para estudiar puntos de equilibrio se basa en la construcción de una función que decrezca con el tiempo, asociada al sistema.
Eso es. Y a esa se le conoce como función de Lyapunov. Y creo que fue lo que... Bueno, en la última transparencia, Sí, por ahí estaba sí, la... ahí estaba, ahí estaba. En la siguiente, sí. Sí. Tú dale con la... Ah, sí, claro. No sé, ¿cómo se nota, Entonces, esta idea así muy elemental fue formalizada de una forma muy bonita en su tesis de doctorado de Lyapunov, e introdujo la definición formal de estabilidad en este sentido, en el sentido de Lyapunov. Entonces, vamos a decir que un punto, por ejemplo, este es un punto de equilibrio estable si los estados, si cualquier solución del sistema de ecuaciones diferenciales que inicialmente esté cercana al cero, permanece cercana para tiempos posteriores. Ese es el sentido de estabilidad de Lyapunov, de estabilidad. Si además de permanecer cercana al cero, en este caso sobre el eje T, sería la cero, ¿no? El cero. Entonces, además de permanecer cercana, es decir, si inicialmente es cercano y al transcurrir el tiempo, además de permanecer cercana, ocurre que esta solución se confunde con el eje T. O sea, fíjate, son dos cosas diferentes. Una es que permanezca cercana, este es el eje T, entonces permanece cercana, tómate un tubito así, y entonces que inicialmente es... Exacto. Pero más cerca del centro. Cerca del... Exacto. Cuando es solo cercana, es estabilidad. Cuando además de permanecer cercana, ocurre que la línea azul, la distancia entre la línea azul y el eje T tiende a cero, entonces se dice que el equilibrio no solamente es estable, sino es asintóticamente estable. Asintóticamente estable. O sea que la curvita esa, Pablo, la curvita, en vez de eso, cada vez se parece más. Sí, más, exacto. Que se con el eje T. Al eje T, exactamente. Es como si el tubito se hiciera cada vez como más. Si el tubito se hiciera más angosto, entonces la línea esa es casi pues pegada se va haciendo, ¿sí? Se va. Si la distancia que hay entre el eje T y la línea azul tiende a cero. O sea, si ocurre que no solamente permanece en el tubo, fíjate, la línea azul no solamente permanece en el tubo, es primera condición, sino que además la línea azul a la larga, la distancia entre la línea azul y el eje T tienden a cero. O sea, a la larga, el estado del sistema es el equilibrio. O sea, esas dos condiciones se requieren. Y en ese caso se dice que el estado de equilibrio es asintóticamente estable. Y creo que para ese caso es lo más apropiado, es decir, es atractor. En fin, bueno, pues esto es como una partecita de lo que tenía preparado para hoy. Pero, y no sé cómo la vean, si así de conceptual o le ponemos más... Yo creo que está bien así. Yo creo que está bien así. Sí, a mí me preocupa que vayamos juntos, eso es lo... Entonces esta plática así la pensé para público amplio, digamos, ¿no? Público medio, pero amplio. Está bien, de hecho, ¿cómo se llama? Yo creo que con nosotros podemos trabajar un poco con Pablo para ¿cómo se llama? Para lagunas. Ok, órale, ok. Y bueno, siguiendo la línea así como a la mecánica, ¿no? Siguiendo la línea así de los físicos, digamos, ¿no? Tomando como sistema de estudio problemas mecánicos. La otra línea era sistema de dinámica de poblaciones, que esa es la que sigue, la siguiente transparencia. Sí, justamente. Y también, como a mí me gusta irme un poquito hacia la historia, que se me hace que encuentra uno ideas interesantísimas y que con frecuencia uno ve nada más que refraseadas con lenguaje moderno,
pero yéndose hacia la historia, encuentra uno las ideas fundamentales. Claro. Y entonces, en este caso me voy hasta Robert Malthus. Pero bueno, eso sería... La próxima. Hey. Sería la próxima. Sí, bueno.